Ok, muy buenas tardes. Vamos a proseguir con el culto del día de hoy. Si me pueden acompañar con sus Biblias a Juan 12:9. Damos gracias a Dios por las personas que también nos están viendo a través del internet y también los que nos verán a través de las repeticiones de este video, de este culto. El tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy en nuestra predicación tiene por título Asesinos de la Fe. ¿Cómo? Asesinos de la Fe. Qué fuerte nombre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver por qué lo titulamos de esta manera. Y el día de hoy nada más vamos a escudriñar 3 versículos del capítulo 12 y de ahí vamos a desarrollar la enseñanza que el Señor nos quiere dar el día de hoy sobre este tema de asesinos de la fe. Y aquí vemos que la palabra de nuestro Señor dice así, de esta manera: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Señor, hoy en este día que nos has dado la oportunidad de vivir, mi Dios, en este día en el cual tenemos ese privilegio de podernos reunir en este recinto, Señor, en donde tu iglesia se reúne con un propósito: adorarte y glorificarte, Padre. Y lo hemos hecho con nuestras palmas, con nuestras voces, con nuestros cánticos. Pero en estos momentos, Padre eterno, queremos hacerlo con nuestros oídos. Queremos hacerlo con nuestra atención, Señor, poniendo todos nuestros sentidos delante de ti, Padre mío, para que nos des ese consejo de vida eterna, esas palabras, Padre mío, que pueden transformar nuestro corazón, pueden transformar nuestra vida entera, Padre, y pueden darnos la oportunidad de conocerte también cada día más, mi Señor. Por favor, Padre, rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, que el Espíritu Santo bendito de Dios tome el control total de nuestras personas, Señor, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser, mi Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo un tema, pues es de los más hermosos que un cristiano puede estudiar, porque se trató de esa adoración extrema, ¿verdad? Como yo le puse como apodo, ¿verdad?, a esa situación que aconteció entre María de Betania y nuestro Señor Jesús. Una adoración en donde muchos de nosotros a lo mejor hemos podido llegar a ese nivel, pero desafortunadamente muchos de nosotros no hemos podido llegar a ese nivel en donde sacrifiquemos muchas cosas, donde sacrifiquemos estimaciones, donde sacrifiquemos dinero, donde sacrifiquemos tiempo, donde sacrifiquemos tantas y tantas cosas para poder adorar a nuestro Señor de la manera como lo hizo María de Betania, ¿verdad? En la semana pasada estuvimos analizando cada detalle en el cual se encontró María de Betania y todo un grupo de personas ahí en ese recinto en donde estaban comiendo, y a la mesa estaba Lázaro, ¿verdad? Como lo comentamos también, no fue una casualidad el que el apóstol Juan haya puesto esas
esas palabras, esas frases en el Evangelio donde dijo que Lázaro estaba a la mesa con Jesús. De la misma manera como tú y yo en estos momentos estamos a la mesa con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús en este momento quiere convidarnos de ese banquete que Él tiene especial para su iglesia, un banquete en el cual tú y yo nos podemos alimentar si queremos, o como muchos melindrosos, ¿verdad? Que hay veces que están en un buffet y no quieren comer ni siquiera un platito de fruta. Entonces ahí es cosa de cada quien. Si nosotros queremos alimentarnos y aprovechar todo lo que el Señor nos da espiritualmente hablando, pues lo vamos a hacer. Los que son melindrosos espiritualmente hablando, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Pero yo espero que aquí todos seamos glotones de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa situación aconteció lo que acabamos de leer en estos momentos. Mucha gente estaba sorprendida de lo que había sucedido con Lázaro y con ese milagro tan grande que hizo nuestro Señor Jesús, que como lo he estado comentando desde hace varias semanas, ese milagro que hizo nuestro Señor Jesús con Lázaro, eso fue pues una analogía precisamente de lo que también hizo Jesús con todos los que hemos venido en arrepentimiento y fe delante de Él. Nos resucitó de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos porque aunque muchos a lo mejor no creen en la palabra, precisamente ahorita por lo que vamos a hablar, porque a lo mejor algún asesino de la fe llegó y lo convenció de que la fe en Jesucristo no era más que mitología, y pues esas personas, por no creer lo que nuestro Señor Jesús dice a través de esta carta de amor llamada Biblia, por no creer, fueron muertos en sus delitos y en sus pecados, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra. La palabra dice claramente que la paga del pecado es muerte, y todos aquellos que no han querido creer en lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer al mundo por todos nosotros, simplemente están muertos, así como tú y yo estábamos antes de que Jesucristo viniera a nuestro rescate. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesús, ¿qué pasó? Que nuestro Señor Jesús, déjame okay. Que nuestro Señor Jesús, en el momento en que tuvo esa comida con Lázaro, con María, con Marta, con todos aquellos de Betania en casa de Simón el leproso, pues allí aconteció esta situación en la cual una multitud, o sea, al hablar de una multitud es que era mucha gente, que estaban sorprendidos de aquel milagro que nuestro Señor Jesús había hecho resucitando a Lázaro. ¿Y qué es lo que sucede precisamente cuando el Señor nos resucita a ti y a mí espiritualmente? Muchas personas empiezan a darse cuenta de esa conversión que puede haber en tu vida. Y a causa de ese testimonio, de esa conversión que Dios empieza a hacer en tu vida, las personas empiezan a creer que verdaderamente Jesucristo puede sacarlos de ese lugar pecaminoso en el que se encuentran, de ese lugar tan oscuro en el que se encuentran, para que puedan llegar a esa luz, para que puedan llegar a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, sabemos muy bien que no una multitud, sino muchas multitudes también se encargan de despreciar todas las cosas que Jesucristo hace con aquellos que resucitó de entre los muertos. Muchísima gente, en vez de que puedan tomar ese testimonio que tú estás dando,
de que el Señor es verdadero, de que el Señor es nuestro Salvador, de que el Señor nos da la oportunidad de que desde este mundo, que es un mundo tan contaminado y tan cochambroso, nosotros podemos vivir con la esperanza del reino eterno, viviendo como si ya estuviéramos viviendo en el reino eterno. Cuando las personas se percatan de eso y son escogidos de Dios, esas personas vienen a ti. Muchas veces esas personas hasta te piden que les hables de lo que tú sabes del cristianismo, de lo que tú sabes de la Biblia. Muchas de esas personas te piden que ores por ellos, porque tú oras de una manera diferente a los rezos que ellos llegan a hacer en sus religiones. Sin embargo, hay otra multitud de personas que quieren asesinar la fe de cada una de esas personas. Quieren asesinar lo que Jesucristo resucitó. Porque aquí estamos viendo claramente cómo nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, y ya aquellos religiosos, como los que hay en estos momentos también en la actualidad, aquellos religiosos querían asesinar la herramienta que Dios estaba usando, por así decirlo, para que muchos se convirtieran de sus malos deseos, de sus malas decisiones, de su desfortunio, para poder venir a los pies de Cristo. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en estos momentos? A esos asesinos de la fe. Cuando una religión se siente amenazada porque la verdad confronta sus doctrinas, se revelan sus instintos asesinos. Y yo sé muy bien que a muchos de los que nos están viendo y muchos de los que están aquí presentes también, esto no se les hace desconocido. Al menos yo he vivido desde ya casi 15 años que llevamos en el Evangelio, en donde mucha gente, al ver la transformación que hubo en nuestras vidas, se empezaron a sentir confrontadas, incluso nada más con nuestra manera de pensar, con nuestra conducta, con nuestra nueva manera de vivir. Eso inmediatamente empezó a confrontar a muchos familiares, a muchos amigos, muchos compadres, muchas personas que al ver que ya nosotros no queríamos seguir practicando el pecado, lejos de que se sintieran a lo mejor orgullosos, ¿verdad?, de que sus familiares estaban caminando ya de una manera más transparente, ya sus familiares estaban dejando de hacer cosas que les afectaban en su salud. No, lejos de eso, empezaron a haber muchos choteos. Empezó a venir ese espíritu que quiere asesinar la fe de un cristiano, la fe de un creyente, para querer descalificar lo que en esos momentos tú estabas llevando a cabo en tu vida espiritual. Y por eso repito esta frase: cuando una religión se siente amenazada porque la verdad confronta sus doctrinas, se revelan sus instintos asesinos. Y les voy a decir una cosa, ahorita a lo mejor yo hice una analogía de lo que sucede en la vida familiar de muchos creyentes. Sin embargo, en el ámbito mundial, la verdad es que esto se vuelve totalmente literal. Muchísimas de las guerras que han habido en la historia del mundo entero han sido a causa de las religiones. ¿Cierto o no es cierto? Aquí los maestros que saben muy bien de historia. Por las religiones una gran cantidad de guerras se han desarrollado, si no es que la mayoría, porque a final de cuentas muchas veces indirectamente llegan a hacerse las guerras también a causa de sus convicciones. Entonces, ¿qué sucede? Que desde aquel entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a desarrollar su ministerio público, empezó a hacer milagros y prodigios, empezó a predicar de la verdad del Evangelio, ya lo querían matar.
Lo querían matar. Ustedes saben muy bien que desde que empezamos a escudriñar este evangelio de Juan, desde el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo, ya querían matar a nuestro Señor. Ya desde ahí querían ellos asesinar la fe, porque realmente la fe verdadera se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que eso no fue para la historia de hace 2000 años, de hace 2 milenios, no. Eso sigue siendo en la actualidad un antecedente, una evidencia de que la gente sigue matando a causa de las convicciones. Pero sobre todo, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es aquel que inmediatamente empieza a tener esos instintos asesinos? Aquella persona que la confrontas con su pecado, aquella persona que la confrontas con una doctrina falsa, con una doctrina que no viene de parte de Dios. Y por eso han existido cosas también tan tremendas como la Santa Inquisición. Y ustedes saben perfectamente bien lo que fue esa masacre tan terrible que ocurrió a causa de la división de una iglesia, y digo iglesia entre comillas, porque la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo jamás se atrevería a hacer un santo oficio, como le llaman también. No tiene nada de santo. ¿Por qué? Porque eso de estar matando a personas en el nombre de Jesucristo es una doble blasfemia. Y sin embargo, vemos que en la actualidad, ahora incluso por medio de las redes sociales, por medio de la internet, vemos cómo también llegan a haber tantas guerras cibernéticas a causa de las religiones. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo nuevamente estaba protagonizando una enseñanza que Él iba a dejar para todas las décadas, siglos, milenios que la gente iba a estar escudriñando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a dejar esa enseñanza para que nosotros nos percatáramos y tuviéramos siempre en nuestras mentes que así como hay muchos heraldos del evangelio, así como hay muchas personas que van a buscar la manera de que la gente conozca de nuestro Señor Jesucristo, conozca de la verdad, para que la verdad pueda liberar a todas esas personas que están esclavizadas en el pecado, así como hay esos heraldos, también hay muchos asesinos de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos asesinos del evangelio que, claro, jamás lo podrán asesinar, jamás podrán asesinar tampoco a la iglesia, porque la iglesia prevalecerá. Sin embargo, ellos buscarán la manera de estar derrotando a todos aquellos que están dando el mensaje para que la gente verdaderamente pueda nacer de nuevo y puedan obtener el regalo de la salvación. En Juan 12:9 vimos que dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Cristo nos resucitó no para ser aceptados por el mundo, pero sí para dar testimonio de Él. Esto es algo que tú y yo, como cristianos, como evangélicos, como iglesia de Jesucristo, debemos de entender claramente, amado. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, cuando el Señor nos dio el privilegio de hacernos aceptos para su rebaño, para pastorear nuestras vidas, para pastorear nuestros corazones, en ese momento no sucedió lo que dicen las falsas doctrinas. No paramos de sufrir, no encontramos el supermilagro que estábamos necesitando para salir de nuestras deudas, no encontramos una sanidad que ya no nos iba a dejar ni siquiera enfermarnos de un catarro. No, eso no fue lo que sucedió en nuestras vidas. Sucedió algo bien tremendo.
que cuando Él vino a nuestras vidas nos dio la oportunidad de tener vida eterna, pero también nos dio la oportunidad de tener todos los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo también tuvo. En el momento en que tú y yo recibimos esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, de la redención de nuestras almas, en ese momento tú y yo nos convertimos en enemigos de Satanás. Nos convertimos en enemigos del mundo, aún de nuestros familiares que no han querido convertirse al Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros siempre debemos de tener presente esa situación, porque si no vamos a tener muchas frustraciones. Y se los digo la verdad porque a mí me ha pasado. Muchas veces uno se frustra al ver que uno quiere llevar a las personas, llevar a la familia a los pies de Cristo, sabiendo que ese es el mejor lugar en el cual podemos llevar a una persona, y esas personas, lejos de agradecerlo, te empiezan a tratar de perjudicar, te empiezan a tratar de decepcionar, te empiezan a tratar de llevar a una serie de cosas en donde tú te sientas acorralado, te sientas frustrado, te sientas mal por el simple hecho de que ya no encajas con el mundo, ya no encajas con ese grupito de amigos, ya no encajas con la familia, ya la gente te ve de una manera muy diferente. Pero también, como lo acabo de decir en esta frase, también el Señor nos ha resucitado de entre los muertos para dar testimonio de Él, de nuestro Señor Jesús. De la misma manera que estaba sucediendo con Lázaro. Lázaro, al estar de pie, al estar sentado a la mesa con nuestro Señor Jesús, estaba dando testimonio de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de que Jesús era el que le podía dar la salvación a aquel que verdaderamente viniera con un corazón honesto, en arrepentimiento y fe delante de Él. Ese es el testimonio que da un hijo de Dios, amado. Un testimonio en el cual a lo mejor no de una manera natural hayamos salido de un sepulcro, pero sí de una manera espiritual, de una manera moral. Cuando tú empiezas a dar testimonio delante de la gente de que antes te gustaba robar, pero ahora ya no te robas ni siquiera un chicle en el mercado. Cuando tú empiezas a dar testimonio de que eras una persona que te encantaba decir majaderías, que te encantaban los chistes colorados, y que ahora toda la manera que tienes de hablar es de bendición y no de maldición, en ese momento tú estás dando testimonio de que fuiste muerto y resucitaste con Cristo Jesús. Pero si tú todavía sigues con esos hábitos pecaminosos, ¿sabes qué? Que sigues apestando de la misma manera que apestaba Lázaro cuando estaba dentro del sepulcro. La gente por eso muchas veces tampoco quiere creer en el Evangelio de Jesús, porque tú llegas diciendo que ahora tú ya eres evangélico, que ahora tú ya eres cristiano, que ahora tú ya no tienes ídolos, que ya no esto, lo otro, aquello. Sin embargo, tu conducta sigue siendo agresiva, sigue siendo violenta, tu conducta sigue siendo pecaminosa, sigues mintiendo en cada momento, sigues dándole más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas del reino eterno. ¿Y sabes qué? Que apestas como si estuvieras muerto. ¿Sí te ha pasado que de repente pasas por algún lugar y empieza un olor horrible? Iba a decir, bueno, sí, hediondo, creo que no es una mala palabra, ¿verdad? O sea, un olor hediondo así que dices, híjole, me quiero hasta vomitar, ¿verdad? Muchas veces porque por ahí hay una rata muerta, un perrito por ahí que está muerto, o bueno, muchas veces por acá, por estos rumbos, alguna bolsa también ahí de alguien que asesinaron, ¿verdad? Y empiezan unos olores horribles. Bueno, espiritualmente hablando, moralmente hablando, eso es exactamente lo mismo que pasa contigo y conmigo cuando estamos pecando delante de la gente a la cual, según les hemos dicho, que nosotros ya resucitamos en Cristo Jesús. Y que incluso hasta les hemos explicado, mira, nosotros nos bautizamos como la Biblia lo dice, no como lo dicen otras religiones.
Nosotros nos bautizamos ya cuando estamos grandes, cuando ya tenemos el conocimiento de la maldad, cuando nosotros ya nos arrepentimos de nuestros pecados, y el bautismo significa que estamos muriendo con Cristo y resucitando juntamente con Él. Y ahora ya somos una nueva criatura. Ya todo lo que antes éramos ya no existe en nosotros. Somos nacidos de nuevo. A lo mejor se los explicaste con tus palabras, pero con tus acciones sigues diciéndoles que no estás adentro de una alberca de agua, sino que estás adentro de una coladera en donde está totalmente podrido todo lo que está a tu alrededor. Entonces eso es algo que el Señor nos está enseñando a ti y a mí el día de ahora, para que podamos ponerlo como una analogía, lo repito, a lo que es nuestra vida moral. Miren, en Ezequiel 37, aquí creo que todos conocemos mucho esta historia. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 37:1, y aquí vemos una de las profecías más hermosas que el Antiguo Testamento nos muestra, y que es una antología precisamente de lo que iba a ocurrir cientos de años después, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro de entre los muertos de una manera natural y nos resucita a ti y a mí de una manera espiritual y de una manera moral, ¿verdad? Como ahorita lo estoy comentando también. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para que enfaticemos en algo, amados. A mí me llama mucho la atención cómo aquí en el verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra ¿de quién? De Jehová. Dice la Biblia claramente que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Jehová, por el oír la palabra de Dios, por el oír el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a poder resucitar de entre los muertos? La palabra de nuestro Dios. Y aquí es donde precisamente nosotros debemos de entender que cuando nuestro Dios nos habla de profetizar, no se trata de estar hablando y diciendo cosas que salen de mi ronco pecho y de mi corazoncito muy emocional. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que si tú vas a profetizar verdaderamente, tienes que hacerlo a través de la palabra de Dios. Que todo lo que esté saliendo de tu boca sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dejó plasmado a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando hacemos eso, allí es donde sí verdaderamente tenemos el poder en nuestra boca de la vida y de la muerte, pero no de la manera como algunos lo dicen, de una forma muy sobrenatural, de una manera muy autoritativa, que dicen: yo tengo la autoridad para que por medio de mi boca decrete la vida o decrete la muerte. No es a lo que se refiere la Escritura.
La escritura se refiere a que si yo estoy hablando palabras de vida eterna que aparecen en la Sagrada Escritura, allí es donde sí está el poder de la vida y de la muerte, pero no sale de mí ese poder. Ese poder sale de la boca de Dios. Ese poder sale de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así ha dicho Jehová, vamos en el 5, en el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Amados, como muchas veces les he dicho algo, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre vas a encontrarte con Jesucristo. Claro, cuando eres un nacido de nuevo. Cuando no eres un nacido de nuevo, no encuentras a Jesús por ningún lado. Y eso es un gravísimo problema, porque ahí es donde empiezas a tergiversar la Sagrada Escritura, y ahí es donde empiezas a tergiversar la doctrina cristiana, y empiezas a irte por otros lados, como desgraciadamente muchos lo han llegado a hacer, y este tipo de lecturas las quieren llevar de una manera literal y empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque no están leyendo la Biblia con los lentes de la gracia. Están leyendo la Biblia de una manera totalmente humana, de una manera totalmente incorrecta, y que el Espíritu Santo no les da la posibilidad incluso de entender nada. Pero creo que tú y yo acabamos de encontrar claramente a nuestro Señor Jesucristo en esta lectura que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que hizo esto en cada uno de nosotros. Tú y yo, simplemente al no tener a Cristo en nuestras vidas, estábamos como esos huesitos que no tenían vida, que no tenían un propósito. No sabíamos ni siquiera cuál era el propósito para el cual habíamos nacido, como sucede con muchísimas personas que se van al panteón sin haber sabido cuál era el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la disposición de leer la Biblia. Nunca tuvieron la disposición de verdaderamente abrir los oídos para ver qué era lo que Jesús les quería decir.
Sin embargo, aquí encontramos claramente la analogía de lo que sucedió siglos antes de que Jesucristo resucitara a Lázaro y milenios antes de que nos resucitara a nosotros también de entre los muertos, de entre todos aquellos que estaban desalmados. No teníamos alma hasta el momento en que Jesucristo vino a nuestras vidas. No tengas fe en la fe, pon tu fe en Jesucristo, creyendo y obedeciendo todos sus estatutos. ¿Por qué hice esta frase? Porque muchas personas tienen una muy mala idea de lo que es la fe. Estamos hablando, ¿verdad?, de los asesinos de la fe. Y la verdad es que hay personas que asesinan la verdadera fe por una fe sobrenatural, así le llaman ellos, por una fe excéntrica, una fe que ellos piensan que eso es lo que verdaderamente te va a dar una buena relación con el reino de los cielos. Un ejemplo, hay personas que te dicen: tú ten fe en que si vienes y pactas con Dios una cantidad de 5,000 pesos aquí en el altar, tú debes de tener esa fe, como dijo Jesús, esa fe que mueve montañas. En el momento en que tú estés dejando esos 5,000 pesos aquí en el altar, tú vas a regresar a tu casa y vas a tener un milagro financiero en tu vida. Te van a ascender en tu trabajo, o te vas a ganar la lotería, o te van a condonar la deuda que tenías en la tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero tú tienes que tener esa fe en que vas a venir y vas a dar ese paso de fe para que tu vida pueda cambiar. Y no, amados, la verdad es que Jesús nunca nos enseñó eso, tampoco los apóstoles. Nunca vamos a encontrar que los apóstoles nos hablaran de ese tipo de fe. Y la gente empieza a tener una afición por la fe y a la fe la empiezan a empoderar, la empiezan a entronar, como si realmente la fe fuera la que te diera todo lo que tú pides, todo lo que tú quieres. Y no es así. Cuando Jesús te decía: tu fe te ha sanado, no se refería a esa fe de la que hablan los del rollo sobrenatural. No, nuestro Señor Jesucristo hablaba de esa fe que incluso Él fue el que inyectó en tu corazón y en el mío. No es nuestra fe la que nos salva, es la fe de Jesucristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe salvífica, esa fe nos va a llevar a estar obedeciendo lo que Jesucristo nos diga a través de su Sagrada Escritura. Lo que Jesucristo nos diga, no lo que nos digan aquellos fanáticos que están viendo la manera de manipular tu corazón, o muchas veces, con todo respeto lo digo, tu ignorancia, para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Pero ¿cuál es el grave problema? Los asesinos de la fe llegan a tener gran éxito con la gente en este mundo, porque la gente en este mundo, aún seamos cristianos, tenemos tantas debilidades, y esas debilidades nos hacen perder la brújula espiritual que Dios nos da. La brújula espiritual que Dios nos da es la Biblia. Y si la Biblia me está diciendo algo, yo tengo que creer lo que la Biblia me está diciendo, para que verdaderamente esa fe que yo tengo en lo que la Biblia me esté diciendo pueda llevarme a tener una consecuencia positiva en todo lo que Jesucristo quiere para mi vida. Pero ¿qué sucede? Es como lo que ha estado sucediendo ahorita en estos últimos tiempos de pandemia, ¿verdad? Todos tuvimos la fe de que estas personas que estaban diciendo lo que se tenía que hacer
y lo que no se tenía que hacer con la pandemia, nosotros tuvimos la fe de que eso nos iba a evitar contagiarnos, ¿cierto o no es cierto? Cuando nos empezaron a imponer el que entráramos a una tienda de autoservicio con un cubrebocas, inmediatamente lo conseguimos. De repente salieron incluso que teníamos que traer también lentes, bueno, pues lo tuvimos que hacer, y que ya nada más podía entrar una sola persona a la tienda de la familia, y que esto y que el otro, empezaron a cambiar completamente las cosas en este mundo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió, amados? De todas maneras, la mayoría de las personas nos contagiamos del COVID. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la verdad es que no resultó en lo absoluto las medidas que ellos estaban queriendo poner para que dejáramos de contagiarnos. Sin embargo, la mayoría de las personas tuvieron fe en eso, tuvimos, y la seguimos teniendo, ¿verdad? Porque seguimos obedeciendo a nuestras autoridades, seguimos tratando de protegernos con esas medidas higiénicas, ¿verdad? Sin embargo, si eso verdaderamente hubiera sido un éxito, pues a lo mejor se hubiera contagiado, ¿qué te gusta? Un 20% de la humanidad, pero no un 70%. Y eso los que realmente salieron positivos. Muchos que ni siquiera se fueron a hacer el examen también se contagiaron, con todo y que traían su cubrebocas, todo. Es más, ustedes saben, aquí la mayoría nos empezamos a proteger, empezamos a llevar todo lo que las autoridades nos decían. Dejamos de congregarnos los meses que nos dijeron que no nos podíamos congregar, nos estuvimos guardando. Cuando nos empezamos a juntar, todos traíamos nuestro cubrebocas, que el tapetito sanitizante, el gel, todo lo necesario, y sin embargo, hubo contagios. Pero ¿qué sucede, amados? Que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que si tú y yo lo obedecemos, vamos a tener una vida eterna. Jesucristo habla de que si tú y yo lo obedecemos, vamos a tener quietud y reposo en esta vida. Que si tú y yo lo obedecemos, nuestras vidas van a ser una luz delante del mundo. ¿Y qué hacemos? La verdad es que dejamos la fe como que a un ladito y se nos olvida que Él es el único que no falla en nada de lo que Él dice. Los gobiernos fallan, los doctores fallan, la ciencia falla, nosotros fallamos y a cada ratito. Pero el que nos habla a través de la Escritura no falla. Y sin embargo, muchas veces demostramos no tener fe en Él. ¿Por qué? Porque como se los dije hace 8 días, la verdad es que no le llegamos ni a los talones a una María de Betania, una mujer que todavía no vivía bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la dispensación sí, bajo la gracia sí, porque Jesucristo es la gracia y Él estaba allí. Sin embargo, todavía no había muerto y resucitado para la justificación de los pecados de María de Betania, y ella ya estaba haciendo lo que tú y yo nos es dificilísimo hacer: sacrificar algo por nuestro Señor y Salvador. Preferimos muchas veces tener fe en otras cosas en donde sacrificamos. Ahorita hablando de eso, hubo mucha gente que tuvo fe en una serie de pócimas, de medicinas, de cosas. Gastaron un dineral. ¿Y qué creen? Que muchos ya están con el Señor, muchos ya están en el infierno. Y tenían una fe tremenda en lo que los doctores les estaban diciendo, en lo que la comadre les decía, en lo que fulanito, en lo que el periódico, en lo que esto. Hicieron una de cosas, gastaron dinero. Y sin embargo, cuando leen en la Sagrada Escritura que te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te llegarán por añadidura. Y eso la gente no lo cree. ¿Y por qué digo no lo cree? Porque no vemos que la mayoría de la gente busque primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que busca primero las cosas de este mundo, y si les sobra tiempo, bueno, ya empiezan a buscar de la Biblia. Y eso porque tienen por ahí una corazonada religiosa que los hace ir a esa situación.
En Juan 12:10 vemos que la palabra nos dice así: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Aquí es donde encontramos esa analogía de las personas, o no personas, más bien viene siendo un espíritu religioso que viene y se apodera del corazón de muchas personas religiosas para que empiecen a buscar la muerte en todos aquellos que quieren propagar el evangelio de Jesucristo. Cuando alguien empieza a percatarse de que la verdad del evangelio está liberando a un grupo de cautivos, y esas personas que les gusta tener cautivas a ese otro grupo de gentes, empiezan a despertar con ese instinto asesino. Y aquí lo estamos viendo de una manera literal, como se los dije hace un rato. También de una manera literal hay religiones que mandan matar multitudes de personas, incluso naciones enteras, por sus convicciones. Y desafortunadamente, a lo mejor no vamos a encontrarlo de una manera literal, pero dentro de nuestros grupos sociales, de nuestros grupos familiares, muchos empiezan a tratar de matar la fe que Dios ha puesto en tu vida. Empiezan a quererte sabotear cuando tú les hablas del evangelio. Empiezan a quererte convencer de que no vengas al culto porque es más importante lo que ellos te ofrecen. Empiezan a quererte obsesionar en algún deporte, que ese deporte te va a quitar los ojos del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esos días cuando tú tienes que ir a entrenar es cuando tenías que estar estudiando la Biblia, o es cuando toca, ¿verdad?, ir a algún torneo y toca en domingo, cuando precisamente tienes que venir a la iglesia. Esos son los asesinos de la fe. Y te voy a decir una cosa: la mayoría ni siquiera saben que son asesinos de la fe. ¿Por qué? Porque lo hacen inconscientemente. Son emisarios del enemigo que les está poniendo en su corazón ese espíritu religioso para que en el momento en que tú hables del evangelio te censuren diciéndote: respeta mis convicciones, respeta mi religión, respeta a mis ídolos, respeta a mis santos, respeta a mi pastor porque él es el que tiene la verdad, respeta a mi apóstol, respeta a fulanito, sultanito, pero ellos no quieren respetar lo que la Biblia dice. Y es algo bien curioso, que lo único que ellos están buscando es asesinar la verdadera fe en el evangelio de Cristo, el único que nos puede salvar. Ninguno de esos pseudoapóstoles, digo pseudoapóstoles, ¿por qué? Porque no tienen nada que ver con un verdadero apóstol, esos que se nombran y nada más para estar sacando los diezmos de muchos lugares, y esos que se dicen ser profetas nada más para estar manipulando a la gente, esos que se dicen ser sacerdotes pero no tienen nada de sacerdotes porque no están llevando a la gente a Jesucristo, esas religiones que andan haciendo todo lo necesario para que el evangelio no lo puedan conocer todas las naciones. La verdad es que hay muchas religiones que simplemente te dicen: no leas la Biblia, porque si no te vas a confundir. Dices: ¿cómo puede ser posible que un lugar en donde se dicen que te van a llevar a Dios y no quieran ni siquiera que leas la Biblia, porque según te vas a confundir? Ellos son los que te quieren confundir. La evidencia de que tu fe está puesta en Cristo levantará contra ti el desprecio de muchos. Y como se los dije ahorita, se los digo por experiencia. ¿Cuántas veces tú la llevabas muy bien con una cantidad de personas porque pues eras igual que ellos? Y en el momento en que tú empiezas a caminar en el evangelio, ese grupo de personas
ya no te ven igual que antes. Ya te ven como un apestado, ¿verdad? Cuando que los que apestan, con todo respeto lo digo, lo estoy hablando espiritualmente, los que apestan son ellos. ¿Por qué? Porque están muertos en sus pecados. Están como estaba Lázaro antes de que Jesucristo lo resucitara. El estar en esa condición, lógicamente que no les gusta cuando tú llegas como un perfume delante de ellos, ¿verdad? Como lo vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos que nuestras acciones delante de Cristo pueden ser como un perfume delante de Él o como un Lázaro antes de que fuera resucitado, con un olor horrible. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que nosotros tenemos la idea de que por el hecho de que somos cristianos, entonces ya no tenemos que tener problemas con nadie. Mucha gente dice, no, es que ya ves, o sea, tú si dices que eres cristiano, pues deberías de convivir con nosotros haciendo las mismas cosas que antes hacías. O sea, no deberías de molestarte cuando nosotros nos emborrachamos en tu casa. O sea, si tú realmente fueras cristiano, no te molestarías conmigo de estar tratando de influenciar a tu esposa o de estar influenciando a tu hijo o a tu hija con las cosas de este mundo. Si tú fueras cristiano, verías bien el hecho de que yo trajera ídolos aquí. O sea, empiezan a tergiversar completamente lo que realmente la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no nos dice que Jesucristo vino a traer paz en este mundo, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos, pero la gente que no ha leído la Biblia no lo sabe. Por eso es que no entienden el carácter de un verdadero cristiano. No entienden lo que se llama celo de Dios. Pero, aunque no lo entiendan, si tú eres un verdadero cristiano, te van a tener que respetar, porque tus convicciones son firmes. Pero si eres uno que tienes el pie en el mundo y un pie en la iglesia, va a ser todo lo contrario. No solamente Dios te va a vomitar de su boca, sino también el mismo mundo, porque a los tibios nadie los quiere. En Mateo 10:34, fíjense lo que dice Mateo 10:34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Creo que María de Betania sabía muy bien esto. Yo creo que a lo mejor Jesús esto ya se lo había dicho a María de Betania, o el Espíritu Santo ya se lo había puesto en su corazón. ¿Por qué? Porque vimos claramente hace 8 días que a ella no le interesó lo que la gente dijera de ella, porque lo dijo la gente, ¿verdad? Los mismos discípulos de Jesucristo, con los que comía y bebía diariamente, dormían juntos, estuvieron durante tanto tiempo caminando juntos, y los mismos discípulos criticaron a María de Betania cuando adoró a Jesús de esa manera tan extrema. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Pues lo mismo, que si tú y yo verdaderamente mostramos una convicción
delante de nuestra familia, aquellos familiares que no quieren saber de Dios, que ellos prefieren seguir involucrados en su religión o en su ateísmo. Y bien curioso, porque ellos sí te exigen que respetes su ateísmo o que respetes su religión, pero ellos no quieren respetar tus convicciones que son en Cristo Jesús, tus convicciones que son en el dador de la vida, tus convicciones que son en el único y suficiente Salvador, y te quieren prohibir de alguna manera. A lo mejor muchas veces no te lo quieren manifestar así verbalmente, pero con sus acciones sí. Censuran lo que tú haces, pero quieren que tú abraces lo que ellos hacen. Pero ¿qué sucede? Si tú eres un verdadero nacido de nuevo, si eres por lo menos algo parecido a lo que sucedió con María de Betania, a ti no te va a importar lo que te digan esos familiares, amado. Tú vas a seguir, como dicen por allí, al pie del cañón. Tú no vas a debilitar tus convicciones por querer quedar bien con el mundo. Y en el momento en que tú quieres quedar bien con Dios y no quieres quedar bien con el mundo, pues te tengo una noticia, que vas a tener muchas broncas con el mundo, aún sean tus seres queridos. Esto que nos acaba de decir Jesús en Mateo también es una promesa. Y se los digo por experiencia. Muchas personas llegan a alejarse de sus familiares porque sus convicciones van en contra de sus tradiciones o qué sé yo, ¿verdad? De todas esas doctrinas medias raras. La religión desconoce todo lo que no comulgue con sus tradiciones. Eso es lo que pasa con los religiosos, amados. Si tú eres un religioso, no quieres que te toquen ni con el pétalo de una rosa tus ídolos, tus creencias, las cosas que tú dices que son sagradas. Así igual, ¿verdad? Como la gente que su religión es el dinero, ¿no? Que tú llegas a lo mejor a su casa o te subes a su carro y que te dicen, oye, pero sacúdete los zapatos antes de que te subas a mi carro, ¿no? Porque para ellos esa es su religión, es su ídolo. O aquellas personas que sí, de una manera religiosa, de repente, híjole, pues sin querer, ¿verdad? Ahora sí que como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, de repente le diste una patadita por ahí a uno de sus santos y se rompió y ¡ay, santa madre! Y no sé, empiezan a hacer todo un alboroto porque les rompiste el ídolo, ¿verdad? O aquellos evangélicos también que de repente les dices, oye, pero pues es que no está bien que tu pastor se aproveche de las ovejas. No está bien eso que anda él predicando, de que para que tú puedas ser sano necesitas llevarle una buena ofrenda para que te sane, porque si no llevas una buena ofrenda, pues no va a orar ni siquiera por ti. Y que le dices eso y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No sabías que eso es un sacrilegio lo que tú estás haciendo? ¿Que no sabías lo que decía el rey David? Que no puedes, no debes de tocar al ungido de Dios, porque te va a caer la maldición de Tutankamón. ¿Por qué pasa eso? Porque esas personas no conocen al verdadero Dios, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no son libres de la idolatría. Están totalmente esclavizados a sus ídolos. Están esclavizados a sus dogmas, a sus religiones, a sus sectas. ¿Por qué? Porque son una serie de religiosos. Sin embargo, el cristiano
desconoce todo lo que no comulgue con Jesús y su palabra. O sea, eso se llama celo de Dios. Eso es muy diferente al religiosismo. O sea, el mismo Jesús tuvo un celo, ¿verdad? Cuando llegó al templo de Jerusalén y vio ahí a todos los cambistas. ¿Y qué fue lo que hizo? Se enojó de veras. Pues a ti y a mí nos debe de pasar lo mismo, amados. Cuando alguien delante de tus narices y involucrándote a ti quieren levantar un ídolo con tu consentimiento, ¿qué va a suceder? Que tú vas a tener ese celo con el cual vas a marcar tus distancias. Y tú vas a decir, yo no puedo participar en esas cosas. Yo no puedo participar en eso. ¿Por qué? Porque Dios me lo prohíbe, así de simple. Porque yo no quiero agradarte a ti, yo quiero agradarle a Dios. Pero en el momento en que tú hagas eso, vas a tener muchos problemas. Y si nunca has tenido esos problemas, te voy a decir algo, amado. Deberías de ponerte a reflexionar en tu cristianismo. Se me hace que algo anda mal. Si tú, desde que eres cristiano, no has tenido problemas con la gente del mundo, no has tenido problemas con las tradiciones del mundo, con los hábitos del mundo, puede ser, y estoy casi seguro que es porque también abrazas un poquito las costumbres de ese mundo. Porque a lo mejor tratas de, por no tener problemas, pues tratas de guardarte tus convicciones y no hay un celo de Dios en tu corazón. Como personas que de repente se dicen ser cristianos, y yo conozco gente que ya tiene años diciendo ser cristiano, y de repente por alguna razón llego a sus casas y ¡ay, sorpresa!, ¿verdad? Te encuentras con que todavía tienen por ahí unas imágenes religiosas y te salen con cada rollo, ¿verdad? ¿Y es por qué? Pues porque simplemente no son nacidos de nuevo. Simplemente les importa todavía mucho lo que este mundo piense de ellos. Y les importa muy poco lo que Dios piense de ellos, que eso es lo más peligroso. Juan 12:11, este es el último verso de nuestra cita del día de hoy, que dice así: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, a causa del milagro que Jesús hizo en Lázaro y de la evidencia que Lázaro estaba dando de que él comía a la mesa de Jesús y ya no a la mesa del mundo, de que él era una persona agradecida por esa salvación, por ese milagro en donde lo resucitó. Muchos querían saber quién era Cristo. Y qué bueno que así nos pase a nosotros, amados. Qué hermoso va a ser el día que tú y yo estemos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo, como hace ratito lo decían en la alabanza, y no sé ustedes, pero yo sí me eché un clavado al reino de los cielos y empecé a tener espiritualmente una relación cara a cara con mi Padre Celestial. Como esa canción tan hermosa de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, que dice: solamente una palabra le diré al Señor cuando esté con Él, que quiero estar contemplando su rostro, estar en su presencia. Eso es lo que quiero hacer primero que nada. O sea, yo quiero estar viéndolo cara a cara. Por eso así se llama esa canción, Cara a Cara. Estar delante de Él sin decir una sola palabra, simplemente contemplando su mirada. Saber que estoy verdaderamente con el Rey, con el Señor, con el Salvador, con el Redentor, con el que me dio vida eterna. Eso es lo que a mí me importa. A mí no me importa querer quedar bien con aquellos que si me quedo viéndolos ellos cara a cara,
va a salir una serie de cosas totalmente diferentes a lo que es un reino de los cielos, amados. Solamente una mirada, eso es, si no la han oído esa canción, la verdad es que se han perdido de una de las verdaderas alabanzas hacia nuestro Señor. Un asesino de la fe es aquel que con tal de defender su postura religiosa menosprecia la verdad del evangelio e influye para que tú también lo hagas. Amado, Cristo no necesita que nadie lo defienda, pero tú y yo sí necesitamos defender nuestras convicciones. Si tú y yo no defendemos nuestras convicciones, te voy a decir algo. En el momento en que estemos cara a cara con nuestro Señor, como ahorita se los comentaba, no vamos a poder tener la satisfacción de contemplar una mirada de amor, sino el día que estemos cara a cara con el Señor, y si tú y yo nos encargamos de haberlo despreciado en este mundo, vamos a encontrar la ira de Dios y vamos a encontrarnos con una decepción tremenda. Si tú y yo nunca nos avergonzamos del evangelio, sino todo lo contrario, le predicábamos hasta las piedras, ¿sabes qué va a suceder? Algo bien hermoso, que era lo que les iba a comentar ahorita, que estando ahí con nuestro Señor Jesús en el cielo, el Señor te va a decir: mira, Moy, todas esas personas que están felices, y es más, vienen dirigiéndose hacia ti, vienen corriendo, ¿sabes a qué vienen, Moy? A darte las gracias de que les hablaste de mí. Mira ese grupo de personas que están allá, ese grupo de personas están aquí en el cielo porque hubo una persona como Diego que se aguantó la vergüenza de hablarle a los jóvenes, a sus amiguitos y a sus amigas, a su novia. No se avergonzó nunca de mí. Y mira todo ese grupo de personas que están allí. Ese grupo de personas están aquí porque Diego se atrevió a hablarles del evangelio. Mira todos esos muchachos que están por acá, esas familias. Fue porque Joshua, él también, desde que me conoció a mí, él le latía el corazón tan fuerte que él se la pasaba hablándole hasta a sus maestros de lo que era la verdad del evangelio de Jesucristo. Amados, la verdad es que eso va a ser una de las mayores satisfacciones que cualquier ser humano pueda tener. Y que llegue un pastor que predicó la sana doctrina, que llevó a la gente a los pies de Cristo y no a los pies de su altar, y que Jesús les diga: ven porque para ti tengo una corona, ven porque también tengo unos galardones que te quiero dar. No solamente las multitudes de personas que ves por allá que fueron salvas gracias a que predicabas la verdad del evangelio y no la verdad de tu religión. Amados, no es una fantasía lo que les estoy platicando, amados. Es una verdad que está escrita en la palabra de Dios, que está escrita en la Sagrada Escritura. Sin embargo, todo lo que aquellos religiosos han querido matar, asesinar, eso sí es una mentira. Esas tradiciones con las cuales las defienden tan fuertemente, el mismo Jesús se los dijo a los fariseos: ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen todas las religiones, todas las evangélicas también. Y perdónenme los evangélicos que se ofenden muy feo, los evangélicos, los católicos, todas esas tradiciones religiosas, eso es lo que hacen, invalidan la palabra de Dios. Ah, no, ¿por qué? Porque esa es la tradición de los pentecostales, porque esa es la tradición de los bautistas, porque esa es la tradición de los católicos, porque es la tradición de los testigos de Jehová, y invalidan completamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son asesinos de la fe.
En Hechos 19:23, con esta cita terminamos nuestra predicación del día de hoy. Hechos 19:23, aquí vamos a encontrarnos un ejemplo de lo que pasaba en la época de la iglesia primitiva con aquellos idólatras, con aquellos religiosos, como lo pasa también en esta época. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, que eran templecillos de Diana, eran figuritas, como ahora los que hacen figuritas de la Virgen de Guadalupe, o como aquellos evangélicos que compran sus frasquitos de aceite y los traen para que uno les ore y dicen: ya tengo mi aceite orado y con ese aceite voy a curar cualquier enfermedad. O como aquellos precisamente que hacen muchísimo dinero haciendo estatuas, haciendo imágenes y todo para que la gente idolatre todas esas cosas que los artesanos hacen. Lo mismo que estaba pasando hace 2000 años, lo mismo que está pasando ahorita. Muchas personas precisamente por eso nos quieren asesinar a los que hablamos en contra de la idolatría. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio. Muchos que se dicen ser evangélicos y que andan buscando el dinero de las ovejas para trasquilarlas y de repente los confrontas, te quieren asesinar también a ti. ¿Por qué? Porque los estás confrontando con su pecado. Y aquí vean lo que estuvo sucediendo. Repito desde el 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero vean y oigan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y ya no voy a seguir leyendo, pero si seguimos leyendo, siguieron turbándose todos esos asesinos de la fe. ¿Por qué? Porque les estaban tumbando el negocio. Jóvenes, ¿sí estamos atentos? Se les estaba tumbando el negocio de sus ídolos. Ellos se la pasaban haciendo business ahí con todo lo que estaban vendiendo. ¿Para qué? Para que la gente cayera en la idolatría. Y como Pablo, que era un verdadero evangelista, un verdadero misionero, un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo, él estaba hablando en contra de todos los que estaban ganando dinero a través de la fe ignorante de este mundo. Y por eso querían matar a Pablo. Por eso en varios lugares lo llegaron a apedrear. Una vez lo dejaron. La escritura dice que no habla de que resucitó, pero sí habla de que lo dejaron como muerto, pero de repente se levantó. Entonces por ahí algunos teólogos dicen que esa fue una resurrección, que realmente pues ya estaba muerto por la cantidad de piedras que le arrojaron, pero que ahí hubo un acto de milagro en donde resucitó, porque todavía no era su tiempo. Sin embargo, años después, de todas maneras lo mataron, porque no estamos exentos nadie de la muerte, y menos
En esos momentos que Pablo estaba predicándole a una serie de personas que iban en contra de su religión fariseica. Y por eso fue que lo mataron a él y a todos los apóstoles. Todos los apóstoles sufrieron martirio gracias a sus convicciones. Hay muchas maneras de dar testimonio de tu fe, pero la que más impacta a tu entorno es por la reverencia que tienes al Cristo y su palabra. Si tú quieres verdaderamente dar testimonio del Dios verdadero, del único Dios verdadero, tu convicción debe de ser firme, amado. Que la gente vea la reverencia que le tienes a tu Dios. Si la gente no nota en ti ninguna reverencia a tus convicciones, pues por eso es que la gente no quiere saber nada de tus convicciones. ¿Por qué? Porque si tú, que dices ser cristiano, no tienes esa reverencia, no tienes ese respeto, no tienes ese compromiso, pues es lógico que las personas pues no las vas a intimidar en lo más mínimo. Sin embargo, y tú que eres un verdadero comprometido con el Evangelio, sabes lo que te digo. Cuando tú tienes tus convicciones totalmente arraigadas en tu corazón y en tus decisiones, ¿sabes qué? Que la gente te respeta aunque no estén de acuerdo contigo. Aunque no estén de acuerdo con tus convicciones, pero te respetan. Y el día que ellos necesiten de que alguien va a orar por ellos, van a pensar inmediatamente en ti. El día que ellos necesiten y quieran acercarse al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, van a acercarse a ti y te van a decir: oye, ahora sí ya no te quiero censurar de que me hables de tu religión, porque ellos piensan que somos también una religión, pero los verdaderos cristianos no somos una religión. Pero ellos así te van a decir: oye, platícame de tu religión, porque ando en problemas y por ahí me han dicho que ustedes me pueden ayudar. Y eso es una gran verdad. Tú y yo podemos ayudar al mundo entero, pero ¿sabes cómo? Sin avergonzarnos de nuestras convicciones, hablándole a todo el mundo del Evangelio de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz. Y sabemos también que tú has escuchado, Señor, nuestras súplicas. Nosotros siempre te hemos suplicado para que esa verdad pueda penetrar cada día más en nuestras vidas. Para que de esa manera, Señor, nosotros podamos ser más como tú. Para que cada día, Señor, podamos parecernos más a ti e imitarte a ti en todo lo que hagamos, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestros corazones, nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos parecernos más a ti. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria a Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me hermoso regreso.
Jesús.